Exijo que crees a una criatura de otro sexo que sea tan monstruosa como yo. Es poco para compensarme, pero es lo único que estoy dispuesto a aceptar. Con eso me basta. Es cierto que seremos dos engendros aislados del resto del mundo, pero por eso precisamente estaremos más unidos. A pesar de que nuestra vida no será feliz, seremos dos almas inofensivas y olvidaremos la tristeza que ahora siento. Oh, Creador mío, hazme feliz. Deja que pueda mostrarte mi agradecimiento. Permíteme comprobar que despierto la compasión de una persona real y no te cierres en banda a mi petición. Logró conmoverme. Me estremecí al pensar en las posibles consecuencias de aceptar aquello, pero me di cuenta de que su razonamiento no carecía de cierta coherencia. Su relato y los sentimientos con que se expresaba demostraba que era un ser refinado en sus emociones, y yo, como su hacedor, ¿acaso no le debía la poca felicidad que me fuera dado concederle? Al ver que yo empezaba a cambiar de parecer, el demonio retomó la palabra. Si consientes a mis ruegos, jamás volverás a vernos, ni tú ni cualquier otro ser humano. Me marcharé a las vastas y salvajes tierras de América del Sur. No requiero los mismos alimentos que el hombre. Yo no devoro el cabrito ni el cordero para saciar mi apetito. Las bellotas y las bayas me bastan para comer. Mi compañera será de mi misma naturaleza y se contendrá con la misma clase de comida. Nos prepararemos un lecho de hojas secas, el sol brillará para nosotros al igual que para el hombre y madurará nuestros frutos. La situación que te planteo es pacífica y humana, y solo puedes negarte a concedérmela si deseas hacer gala de tu poder y crueldad. Sé que te has demostrado inflexible conmigo, pero ahora capto comprensión en tu mirada. Déjame aprovechar este momento favorable para persuadirte de prometerme lo que con tanto anhelo deseo. ¿Estás diciendo que huirás de las tierras habitadas por el hombre para morar en zonas indómitas donde las bestias salvajes serán tu única compañía? ¿Cómo quieres que crea que tú, que tanto deseas el amor y la comprensión del hombre, consentirás en permanecer en ese exilio? Regresarás para congratularte con el ser humano y solo descubrirás que te detesta. Frankenstein es una historia que nos recuerda que no siempre conocemos por completo aquello que tenemos frente a nosotros. Lo mismo puede pasar con tus seguros, precios, condiciones o coberturas que parecen un verdadero monstruo difícil de entender. Por eso existe Compara Online, donde todo está claro desde el principio. En un solo lugar puedes comparar distintas opciones de seguros de auto, vida o viaje, revisar qué incluye cada uno y elegir el que mejor se ajuste a ti, sin sorpresas ocultas. Entra a comparaonline.cl y encuentra el seguro que necesites, fácil y sin misterios. Frankenstein, Mary Shelley. Páginas 230 y 231 en la espléndida edición de Grandes Clásicos Mondadori del grupo Penguin Random House. Que hay que decirlo, incluye un prólogo de casi 100 páginas del escritor, ensayista y editor argentino-canadiense Alberto Menguel, uno de los mayores expertos en la criatura más fascinante de la literatura. 2025, ya entrados en el siglo XXI y no hay caso. Los monstruos clásicos no quieren abandonarnos. Empezamos enero con Nosferatu, una nueva reinvención de la reinvención alemana de Drácula. A mitad de año nos llegó el hipertrofiado y discutible Drácula de Luc Besson. Y el actual trimestre nos tiene a Frankenstein por partida doble. La esperada adaptación de la novela a cargo del gran Guillermo del Toro, que por desgracia no pasará por cine en este lado del planeta, pero que sí lo podremos ver en Netflix. Y por otro lado, The Bride, de Maggie Gyllenhaal. Una versión bastante libre pero fiel al material original, que íbamos en un principio a ver en diciembre, pero cuyo estreno se corrió para marzo del 2026. Imagino que para no tener a dos criaturas compitiendo en la temporada de los premios. La ruta secreta. Y para hablar de Frankenstein cumplimos una promesa. En el especial de Nosferatu, con el cual cerramos la temporada 2024 de La Ruta, le prometimos a nuestra invitada traerla de regreso para la fecha cercana al estreno del Frankenstein de Del Toro. Y como acá cumplimos con lo que prometemos, está de vuelta en La Ruta Secreta la gran y única Bernardita Ojeda Laboudet. Antropóloga, escritora, pero sobre todo lectora y una fanática obsesiva de todo lo que tenga que ver con el monstruo surgido de la imaginación de una joven que ni siquiera tenía 18 años durante una noche junto al lago Lehmann en el verano de 1816. El año en que no hubo verano, y eso no es metáfora. Bienvenida a La Ruta Secreta, Bernardita. Muchas gracias, muy feliz de estar de nuevo hablando de monstruos, que es la emoción.
Y cuando hablamos de Nosferatu, quedaste comprometida para hablar de Frankenstein. De hecho, me lo exigiste. Tengo que venir a hablar de Frankenstein. Sí. Lo exigí yo y también alguien puso así como que vuelva para hablar de Frankenstein y fue como, ya, sí. Oye, en el fragmento que leí, que creo que es uno de los fragmentos más bonitos del libro, porque es el diálogo que cierra la primera parte del libro. Después viene el salto de tiempo, que es quizás el momento en que tanto la criatura como Víctor se muestran más humanos. Más vulnerables. Pero también hay una referencia a América del Sur, a la Patagonia. Sí. Y el libro empieza en el Ártico. Y luego hay una promesa de venirse al Antártico. Sí. Y finalmente, bueno, el final es el inicio, una novela redonda. Hay una cosa con el hielo y con los terrenos inexplorados durante el inicio del siglo XIX para el hombre occidental europeo, ¿no? Como que... Sí, hay una... Es muy bonito eso porque básicamente une el mito de la criatura con el mito de los exploradores del Ártico, los exploradores del Polo. Desde el Capitán Hatteras en la ficción hasta Perry, Amundsen, Scott y toda la gente que estuvo, incluyendo el famoso cruce del Paso del Noroeste con el Erebus y el Terror, que también quedan encallados en el hielo. Entonces, que hay que decirlo, hay una gran novela que se llama El Terror de Dan Simmons, que hay una gran película, hay una serie que está en Prime Video y que es una serie muy Frankenstein. Es una serie extremadamente Frankenstein y que justamente une esta idea del imperialismo inglés intentando conquistar regiones inhóspitas, un poco lo que sucede con Frankenstein, en esta idea de que el Ártico se manda solo, los polos se mandan y básicamente hacen imposible que la gente pueda vivir ahí. Así que interesante. De hecho, el descubrimiento de los polos fue muy tardío. Hubo muchas misiones y exploraciones que fallaron al intentar llegar justamente al polo. Así que fue uno de los últimos descubrimientos oficiales. Pero en este fragmento, él le dice la criatura le dice al doctor que le promete irse a las frías soledades de América del Sur. Y las partes frías de América del Sur son la Patagonia, básicamente. Chile y Argentina, el resto de América del Sur es más bien tropical. Yo no sé si sería como consciente o no de Mary Shelley, pero hay ahí también este mito, porque la criatura es una criatura monstruosa, una criatura muy alta. Uh-huh. Entonces es un poco similar a los patagones o a la idea de los pueblos originarios que existían en Patagonia. Que eran supuestamente gigantes. Supuestamente gigantes. Hace esta alusión a estos gigantes del hielo, que también tiene que ver con muchas mitologías nórdicas de hablar de los gigantes de los hielos. ¿Dónde viven los gigantes en los hielos? ¿Al norte o al sur? Al norte o al sur. En las antípodas. Claro. Y también hay una imagen muy bonita que la escribe una ensayista argentina que se llama María Negroni en un libro que se llama La noche tiene 1000 ojos, donde habla que el frío básicamente lo que hace es que las cosas se detengan. Uh-huh. Entonces es un poco como esta idea de esta criatura que no puede morir, pero sí puede enlentecerse y puede terminar de vivir justamente gracias al hielo, gracias a este frío, que detiene una especie de máquina de movimiento perpetuo que sería la criatura. A propósito de esta idea, hay una novela gráfica chilena que publicó Arcano IV, ¿no? Miguel Ferrada, sí. Que se llama Tras la huella de Frankenstein, que toma esta idea de que supuestamente se podría haber quedado en la Patagonia. Sin embargo, quiero quedarme ahí un poquito porque no es casual esta idea en la fantasía. Frankenstein viene a la Patagonia chilena-argentina. Digamos la Patagonia chilena-argentina, ¿no? Claro. Y a ambos lados de la cordillera, tanto en Chiloé de las islas, Chiloé continental y también la Patagonia argentina, existe un mito que es prácticamente un Frankenstein o un monstruo de Frankenstein mezclado con brujería, ¿no? Que es el imbunche. Sí. Que es un ser también contrahecho y hecho de básicamente una inversión de lo que sería un humano normal, si lo queremos poner así. Entonces, hay mucha relación con la criatura en este lado del extremo sur. Yo encuentro fascinante. Encuentro una de las cosas más hermosas de este libro, el inicio y el final. Porque básicamente, a ver, la novela Frankenstein es una novela muy científica. Uh-huh. Muy científica de su época, mezclando alquimia y un montón de cosas. Pero ese inicio de ir... Es básicamente exploradores espaciales, ¿no? O exploraciones espaciales. Sí. Es una novela además muy interesante porque las únicas 3 voces que hay en la novela son la del capitán, que es Walton, uh-huh. La de Víctor, que es el científico, sería como el explorador o el investigador, en el fondo el explorador, mejor dicho, el científico, que es Víctor, y la criatura. Son 3 voces masculinas que son diferentes visiones de la masculinidad también, de cómo era ser hombre en esa época. Bueno, muy interesante. En el prólogo
de Manguel, él habla de que en el libro hay dos monstruos. La criatura y el hielo. Porque básicamente Walton es Víctor queriendo domar... Exacto. Al hielo, al blanco. Al blanco. Y ahí, bueno, Manguel también habla de Moby Dick, la idea del blanco, y de Lovecraft, etc. Y Víctor, que trata de dominar la vida. Claro. Y eso es la creación. Sí. En el fondo son dos hombres que son como el pináculo de la ciencia de la época, intentando dominar elementos indomables, o elementos que al final adquieren casi vida propia, un poco esta idea del hielo que también no responde a las necesidades de los científicos, y la criatura, que es básicamente una persona con razón y poder de decisiones con respecto a su propia vida, digamos. Te quiero hacer una pregunta personal. ¿Cuándo fue la primera vez que leíste este libro? ¿Cómo llegó Frankenstein? Yo sé que tú eres una lectora compulsiva. Sí. Y tienes una relación muy particular con esta novela. Sí. Llegó a mis manos por una editorial que se llama Molino, una editorial muy antigua, una editorial española, donde está la imagen del Boris Karloff con el molino detrás incendiado en llamas. Y era una edición bastante para niños, por así decirlo, y que yo tenía prohibido leer. Entonces lo leí, obviamente, y que así quedamos. ¿Y cómo fue esa primera lectura? Porque eras niña cuando Era súper chica y fue como increíble porque en realidad uno, un poco como lo que pasa con Drácula, uno no se espera, que la novela sea tan entretenida y sentir tantas cosas cuando la estás leyendo, porque realmente todo el dilema moral de la novela es súper terrible. Entonces uno realmente empatiza y pasan cosas terribles, hay asesinatos, hay situaciones como casi demoníacas o brujeriles también en la novela. Entonces es una novela muy, muy interesante y conmovedora de leer. Y ahí fue como, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo a alguien se le ocurre escribir esto? Quiero más de esto. ¿No te pasa que para mí es una de las novelas más tristes jamás escritas? Es muy triste. Es muy... Yo cuando la leí por primera vez, también a 12, 13 años, terminé desolado con la novela. No me pasó eso con Drácula. Drácula me planteaba una cosa como de horror y de miedo. A mí Drácula me dio miedo cuando la leí. En cambio, Frankenstein me dio pena. La misma pena que me dio siendo más chico cuando vi la película del 33, entraba de cine o en cine en su casa, en alguna cosa, en televisión. Yeah. Y sobre todo porque en la película, la original, nadie le cree al monstruo y lo queman vivo en el molino y lo acusan de matar a una niña que no la mató. Bueno, sí o no, sí y no. Pero es inocente, es un niño en la película. Es que, claro, el dilema moral es muy terrible porque es básicamente es responsable esta criatura de los actos que comete sin haber tenido todavía conciencia. Entonces, hay todo un dilema terrible ahí de... básicamente está también una cosa muy heavy que es el abandono del padre. O sea, es literalmente un padre abandonando a su hijo y dejándolo a su suerte. Y todo ese tipo de cosas vemos como el daño literal que produce el abandono paterno en una criatura como la criatura de Frankenstein. Entonces, se puede leer en múltiples lecturas. Se ha seguido leyendo estos 200 y tantos años igual y no se acaba nunca porque tiene un montón de capas interesantes que leer. Vamos al inicio. Esta novela surge en un verano que no hubo verano. Sí. ¿Cómo fue eso? Hubo una erupción de un volcán, que es el volcán que se llama Tambora. Estamos hablando de hechos reales. Hechos reales, sí. Comprobables. Sí. De hecho, esa historia está narrada en este hermosísimo libro de William Ospina que se llama El año del verano que nunca llegó. Que básicamente es eso. Hubo una erupción en un volcán que se llama Tambora que sumergió a Europa en ceniza volcánica durante 2 años. Entonces, Europa estaba prácticamente a oscuras. Hubo hambruna, hubo peste, hubo... esta oscuridad que nunca se iba y efectivamente nunca llegó el verano por lo mismo. Entonces, es como haber vivido en el mundo de Game of Thrones. Vivieron en un mundo de... literalmente era el apocalipsis, era una suerte como de año horrible, años horribles, como dirían los. Y eso provocó que, bueno, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Clairmont y Lord Byron se fueran a huir de esta situación a Suiza, a orillas del lago Leman, en una villa que se llamaba la Villa Diodati. Que es un lugar paradisíaco. Precioso. Pero así, cuando tú ves fotos dices, ¿cómo? No era un lugar donde sale una imaginación de historias tan terribles, porque salieron muchas historias terribles. Sí, sí.
Entonces, ahí básicamente empezó esta competencia por quién escribía un cuento de terror. Estaban leyendo unos libros de cuentos de terror alemanes que se llaman La Fantasmagoriana. Y empezó esta competencia y esto se replica en este libro que se llama La Noche de los Monstruos, donde está, bueno, el Frankenstein de Mary Shelley, que fue lo que escribió a raíz de esa competencia, el vampiro de Polidori, que también estaba como secretario de Byron, y unos cuentos de Byron que en realidad no fueron muy relevantes. Y ahí se produce y se escribe Frankenstein, en este año del verano que nunca llegó. ¿Y es verdad que lo inventó en una noche? ¿Mary Shelley qué edad tenía? Mary Shelley tenía 18 años. Era una niña. Era una niña, pero que le habían pasado un montón de cosas terribles. Había muerto su madre en el parto de ella, había perdido una hija, y básicamente estaba arrancando de la sociedad de la Inglaterra de la época por esta relación fuera del matrimonio, porque ella no se había casado con Percy Shelley, se habían arrancado juntos. Y estaba viendo en este extraño cuarteto Ménage à Trois que de hecho hay una película muy buena, un poco exagerada, pero muy buena, que se llama Gothic, de Ken Russell, donde cuentan justamente estos episodios en la Villa Diodati. Hay 2 películas sobre el tema, se llama Remando al Viento, que es española. Sí. Una con Hugh Grant, ¿no? Una con Hugh Grant y la otra está... Gothic es mejor. Gothic es una gran Gothic es una gran película. Una gran película. Esas grandes películas que aparecen por ahí que nadie las conoce, más que Ken Russell. Está loco. Estaba loco, bueno. Estábamos justamente discutiendo ahí de los demonios de Ludon, los Devils ahí de Ken Russell. Así que sí, terminan escribiendo, tiene la idea y empieza a escribirla y la escribe durante varios meses, pero tiene esta idea y empieza a desarrollarla de manera constante para escribir esta historia. El germen de Frankenstein toma de un montón de otros mitos del homúnculo, ¿no? De los golems. Del golem de Praga, golem. pero que además uno rastrea hasta los mitos greco-romanos. Tienes a Talos. Talos se llama así en Creta. Y como suerte de robot. El mito de Prometeo, que crea la humanidad en el primer mito con agua y arcilla. Bueno, Jehová crea al hombre con barro también. Con barro también. Y a la mujer la saca de la costilla. Sí. Si creemos en Eva y no en Lilith. Claro. Entonces Pero ¿tú ves que el mito del golem está más cerca del origen de Frankenstein? Yo creo que está más cerca... ¿De dónde viene como lectora, o como tú has leído la obra, leíste el libro también La mujer que escribió Frankenstein, que es muy buen libro, que es de una escritora argentina. Sí, de Esther Cross. Hay un rollo con los argentinos con Frankenstein. Sí, vamos a llegar a eso. Sí. Pero ¿dónde explora de dónde viene esta idea? Sí. Hay varias cosas. Primero estaba el famoso tema del saqueo de cadáveres en la Inglaterra de la época, que provocó desde cuentos famosos, hay cuentos de Stevenson y cuentos de otra gente que habla de estos ladrones de cadáveres que se llevaban cadáveres para el ejercicio de la medicina, que eso es un tema, o sea, el tema del saqueo de cadáveres. Por otro lado está el galvanismo, que era una corriente... Qué linda palabra. Galvanismo, una corriente científica... Hay que volver a ocupar galvanismo. Sí. Estaba el galvanismo, que era una corriente científica que básicamente lo que proponía era justamente esta electricidad, esta reanimación de electricidad, que si son ranas, si son en distintas especies, digamos. Estaba también el tema de los homúnculos. De hecho, Víctor Frankenstein en la novela es químico y tiene relación justamente con la alquimia y con esta idea, sobre todo de Cornelius Agrippa, de crear estos homúnculos, esta suerte como que de hecho James Whale en la novia de Frankenstein lo retoma con Pretorius. ¿Sí? Pretorius lo que hace es llevar homúnculos, llevar estas criaturas pequeñas en unos frasquitos de vidrio, y le dice a Víctor que él logró triunfar haciendo una criatura más grande, en el fondo una criatura que parezca humana. Él solamente alcanzó a hacer estos homúnculos. Y también con esta noción ya más clásica del golem, que lo retoma Gustav Meyrink, en esta idea de crear un ser también de arcilla y de otorgarle la vida inscribiéndole las letras hebreas de vida, literalmente, en la frente. Y es todo una amalgama de cosas que terminan creando literalmente otra amalgama de cosas que es la criatura de Frankenstein. Ahora, si uno hace el paralelo... es quizás innecesario, pero necesario con Drácula, que digamos son los grandes pilares de la literatura de monstruos. Drácula es una novela que sale casi 100 años después. Sí. Y es una novela muy folclórica. Sí. Y esta es una novela muy científica.
Sí. Y de ahí viene el tema. Frankenstein es una novela de terror, una novela de ciencia ficción. Yo creo que es una novela que bien cabe en las dos. Sí, y una novela completamente. triste. Y un drama. Es un drama y además también es una novela gótica. También es una novela del gótico tardío con castillos, asesinato, muerte, etcétera, y una jovencita, en este caso, que le va bastante mal, que es la prometida de Víctor, que las mujeres de hecho tienen muy poca aparición en la novela. Y todas la pasan muy mal. Y todas la pasan muy mal. De como hecho, buena novela gótica. La empleada, la sirvienta, claro, que la acusan de robarse el collar. Es como raro tratar de no spoilear una novela de que tiene más de 200 años, pero es que es verdad, hay mucha gente que no ha leído esta novela. Y es lindo que aprovechen de leerla. Es muy bonito. Yo creo que ahora últimamente se está leyendo mucho más, igual que Drácula. En un tiempo la gente solamente se quedó con la película de James Whale, o creo que con eso, con la película con The Bride. Pero ahora la gente sí está leyendo más y claramente se da cuenta que es una novela riquísima y que hay un montón de cosas interesantes que sacar. Oye, y hay un detalle en la novela que por lo menos yo en mis recuerdos de primera lectura, a mí me fascinaba lo inteligente que es la criatura. Sí. Cómo aprende a leer, cómo aprende a hablar, cómo aprende idioma. De hecho, es muy heavy esa parte, porque otra de las figuras que pasan muy desapercibidas, otras figuras de mujeres que pasan muy desapercibidas, la criatura aprende a hablar porque escucha cómo le enseña el hijo del señor ciego de la cabaña a su prometida, que es una chica árabe, que se llama Safi. Entonces, es muy divertido porque... ¡Ay, qué buen detalle! Se me había olvidado que la niña es árabe, porque la novela también es muy cosmopolita. Sí, la novela pasa en Suiza. Víctor Frankenstein es suizo. Después en las películas lo colocan como alemán, lo colocan ya como directamente alemán. Pero justamente la prometida, que es árabe, de nuevo esta idea como de alguien extranjero, el novio le enseña francés, o le enseña el idioma tanto a la novia extranjera como al extranjero, que es la criatura. Uh-huh. Entonces, muy bonito ese paralelo, porque la criatura aprende así. Aprende mirando por las rendijas y escuchando cómo le enseñan a otra persona que es igual de extranjera que él. Yo creo que solo en la película, la de Kenneth Branagh, está ese pedacito, pero generalmente nunca lo ponen. Nunca. Es muy raro. Y es una muy bonita escena, porque en el fondo la criatura todo el tiempo es presentada como alienada del resto de la sociedad, y ese es un contrapunto importante. O sea, él es un extranjero a la humanidad, así como Safi es extranjera a Suiza, siendo árabe. Ya, y la pregunta por añadidura, ¿quién es el monstruo en la novela? Hay una frase que yo siempre repito que me gusta mucho, que dice que conocimiento es saber que Frankenstein no es el monstruo, uh-huh, y sabiduría es saber que Frankenstein sí es el monstruo. Básicamente, el monstruo sigue siendo Víctor. Es Víctor, es sí o sí, pero es muy bonito que... Y también lo es Walton. Y también o sea, los dos son monstruos. Pero la criatura también... Y los dos se arrepienten de una manera distinta. Claro. No sé si Víctor se arrepiente, pero... No, yo creo Walton, que sí. Se arrepiente e intenta enmendar lo que hizo. Es que el final del libro es precioso. Sí. Precioso. Ya, bueno. Como que es de eso. A mí me pasa con este libro que tiene partes que cuando las recuerdo, las tengo tan en la memoria que me emocionan. Las imágenes. Sí. Además que es muy bonito, porque esta idea como de perderse en los hielos, como de desaparecer en el blanco. Y además hay una cosa pagana, ¿no? Un funeral en fuego. Claro, muy vikingo. Muy vikingo y muy nórdico y muy como de también otra vez desaparecer, que el fuego te consuma por completo. Como fuego y hielo ahí en el final en el fin del mundo. Entonces tú dirías que es una novela monstruosa que está llena de monstruos. Es una novela monstruosa que está llena de monstruos, porque también el monstruo, la criatura, termina... Es monstruo. O sea, es un monstruo porque evidentemente es distinto a la humanidad, pero además termina cometiendo actos monstruosos que tampoco lo redimen. O sea, finalmente es la discusión moral ahí. Podemos disculpar a la criatura por el asesinato o provocar la muerte de, o el asesinato de... Pero una novela muy moral. Sí. Pero ahí te obliga a ti a pensar, bueno... Y con hartos grises. Con muchos grises. De hecho, la criatura es esos grises. Sí. Víctor prácticamente no tiene matices. Víctor es un científico obsesionado con crear... De hecho, Víctor está tanto o más alienado que la criatura. Él es un tipo que está solo, que no tiene amigos,
ni siquiera le confía lo que le está pasando a su prometida, que se supone que debería contárselo. Y a Henry, ¿no? Que es su Y amigo. Es su amigo de la universidad, Sí. etcétera. Tampoco le cuenta nada. Le cuenta cuando ya está, pero el caos. Ahí recién le cuenta un poco como obligado. Sí, es un personaje al cual le convendría una buena terapia, porque tiene como un montón de traumas y trancas psicológicas que Freud las podría leer muy bien. Sí, y Además el rollo con la mamá, con el padre, con la familia. ¿De quién se enamora? Es muy... Sí. Sí, hay un montón como de situaciones complejas que Víctor al final toma las peores decisiones para cada una de ellas. Y crear a la criatura es también esta idea de crear este hijo del cual le niega el apellido. Volvemos como a la discusión de los hijos naturales o hijos nacidos fuera del matrimonio en la época, cosa que interpelaba a Mary Shelley porque ella había tenido hijos fuera del matrimonio con Shelley, nunca se casaron. Y este tema de que por justicia divina o justicia poética, ahora la criatura sí tiene el apellido de su creador. Sí tiene el apellido de su padre. Y el mundo se lo terminó dando. Y el mundo se lo terminó dando. O sea, ¿no? Frankenstein es Frankenstein. Así, claro. Yo también soy muy defensor de que es correcto decirle Frankenstein al monstruo. Yo también, porque me parece un acto de justicia poética ante una criatura que no tuvo apellido, que no le quisieron dar el apellido. Y ni nombre. Ni nombre, claro. Entonces, a pesar de que por ahí dice, soy como un Adán, y algunos toman, se llama Adán. Sí, es como le dice, soy el Adán de tus trabajos. Adam of your labors. Hay una película muy mala donde se llama Adán, de hecho. Adán Frankenstein, que es casi como un superhéroe, con el actor que hizo de 2 caras en... sí, es malísima. Es malísima. Es malísima, pero claro. Retoman esa idea del Adán Frankenstein. Pero después nos vamos a ir al cine. Sí. Quiero volver, porque el inicio de Frankenstein es muy Lovecraftiano. Sí. Hay un monstruo, una criatura que acecha, que espanta a los perros, que los perros tienen miedo. Sí. Que los marineros escuchan esos aullidos en la noche. Es muy como el terror también, como el terror de Dan Simmons, de esta idea, estoy en el polo y está la gente con miedo y algo me acecha, no sé qué es. Es que yo creo que esa novela es una gran adaptación, es una mezcla entre la historia real del terror y el Erebus. Sí. Que es además una historia histórico que, wow, qué ganas de vivir en esa época. No sé si hubiera aguantado a ir a explorar, pero es un tema, esa exploración del mundo del siglo XIX es muy bonita. Mezcla esa historia y el inicio prácticamente Frankenstein. Sí. Y bueno, y ahí también hay un rollo con una criatura extraña. Claro. Y está esta idea también como del blanco que te conduce a la locura, de la idea del blanco que no te deja ver nada, el viento que te golpea. Entonces está también esta idea que conversábamos con otra persona, el Servando de la Felguera, con esta idea del doble que camina contigo en la nieve, como esta sensación de estar sintiendo o viendo que hay alguien que está a tu lado, que no sabes quién es porque no ves prácticamente nada y estás empezando ya a enloquecer, pero tienes esta sensación que alguien va a tu lado. Es como muy desquiciante. Y claro, y eso se repite en un montón de novelas clásicas, en La Esfinge de Hielo, en Arthur Gordon Pym, en La Montaña de la Locura, en El Capitán Ateras de Julio Verne, gran novela. Gran novela. Con un Capitán Ateras obsesionado con llegar al Polo Norte. Vamos a hacer un paréntesis. Se habla poco de las novelas góticas de Verne. Tiene muchas y muy buenas. De los Cárpatos. De los Cárpatos, que es una novela muy vampírica, sin ser vampírica, porque tiene un a ver, es casi como Frankenstein. Porque es una novela que parte como un cuento gótico siniestro y termina como una novela de ciencia ficción. De hecho, es muy Invención de Morel meets el Castillo de los Cárpatos. Ya, ahora la pregunta. Frankenstein tiene 3 versiones. Bueno, 2 canónicas. 3 versiones, sí. La del 18 y la del 31. Sí. Más hay un dato muy bonito ahí. Hay 3 versiones. Está la 1818, 1823 y 1831. Y la de 1823 es porque sí va a ser la primera obra de teatro de Frankenstein. Uh-huh. Y en esa primera obra de teatro es donde por primera vez se dice el famoso It's Alive, el It's Alive de James Whale, que aparece en la del 31 en la película. Se escribe por primera vez en esa obra de teatro. Pero la definitiva es la del 31. La que la mayoría hemos leído es la del 31. Sí, porque esa es... A ver, hay que destacar que Mary Shelley siempre publicó la novela con su nombre. Uh-huh. Nunca la publicó ni con un seudónimo ni de forma anónima. Que eso también es muy bueno porque ella siempre se erigió como la creadora de la novela. O sea, siempre se puso. Y en la de 1831 ella quiso corregir cosas porque encontró que la de 1818 estaba muy cruda. Habían cosas muy duras. Vamos a ir a la diferencia. Y ahí en la de 1831 es la que termina con
con prólogo y con todo, y es la oficial y es la que hemos leído prácticamente todos. Si alguien quiere comprar hoy día el libro, probablemente va a comprar la de 1831, que es la que está en todas partes. Sí. Pero hay una edición que tú tienes acá que tiene la de 1818 en español. Sí, hay una edición. A ver, hay que pensar que, bueno, el azar del manuscrito de Frankenstein pasaron 50 cosas y hubo muchas copias que se quemaron. Entonces queda solo una copia que está disponible con la letra manuscrita de Mary Shelley en la Biblioteca Bodleiana en Oxford. Y acá, en esta que se llama La Noche de los Monstruos, Publicada por Edasa, ¿no? Publicada por Edasa, tienen el prólogo de 1818, rescatan ese prólogo. Y después vuelven a la edición de 1831. Entonces también está la comparativa del prólogo del 18 y el prólogo del 31. Que es como si alguien quiere invertir, está la anotada de Leslie Klinger, de Akal, que viene con un prólogo de Guillermo el Toro. Sí. Y ahí viene la de 1831, pero tiene un montón de notas. Esas notas a pie de página que tiene esa edición son deliciosas, perdón por el adjetivo. Sí. Y ahí va comparando las dos ediciones. Las dos ediciones, en 1818 pasó esto. Bueno, claro. Igual que la de Drácula y la de, Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes y Drácula. Ya. Es muy bonita esa edición porque además todas las notas están en color verde. Entonces es fácil como hacer el juego entre lo negro, que es el texto de 31, y el 18, que es el texto verde. Hoy día, si alguien quiere leer Frankenstein es relativamente fácil, porque es una novela que está libre de derecho y hay un montón de ediciones. Sí. Y se puede leer gratis. Sí. De hecho, en bibliotecas online, pero también en repositorios legales de PDF, porque el libro está libre de derecho. Está libre de derecho. Pero siempre la pregunta que hacen los auditores de la ruta o a través de las redes sociales es, pero ¿qué edición me recomiendas? Recomendamos acá, como siempre, Valdemar Gótica, la edición de Frankenstein, que nos reíamos porque tiene un prólogo que es casi la mitad del libro. Yo creo que es más de la mitad. Más de la mitad del libro, que es muy interesante. Y que está en versión cara y versión económica. Sí, está la versión en el Club Diógenes, que es la versión más barata de Valdemar, y la versión cara, que es la gótica, una edición preciosa, es muy, muy bonita. No la trajimos porque es un mamotreto, pero es muy buena. Y yo recomiendo mucho esta versión, que además sirve para entender el contexto de cómo se escribió en la Villa Diodati y viene con los prólogos del Frankenstein y con cartas y notas de Shelley y de Mary Shelley de la época. Yo quiero recomendar también esta, que es bastante buena, la de Grandes Clásicos Mondadori. Creo que ahora la colección se llama Grandes Clásicos Penguin porque cambió de nombre la editorial. Uh-huh. Tiene el prólogo de Alberto Menguel y es una edición muy bonita, muy cuidada y en tapas duras tiene una portada. De hecho, Alberto Menguel escribió un ensayo buenísimo sobre la novia de Frankenstein. Que se llama La novia de Frankenstein. Que se llama La novia de Frankenstein. Si lo pueden pillar, es un ensayo cortito, deben ser 25 páginas. Excelente, muy, muy bonito. ¿Qué otras ediciones buenas de Frankenstein recomendarías? Del libro primero, para hablar después de los libros relacionados. Creo que esas son hay unos Frankenstein antiguos de Alianza también, uh-huh, que también es interesante comprarlo o tenerlo. En general las traducciones son buenas, sí, cualquiera. O sea, si alguien compra un Frankenstein de 2.000 pesos, va a leer la novela como tal. Sí, además que la novela tampoco es tan larga, es lo que conversábamos antes. Sí. No es una novela muy, muy extensa. De hecho, en estas ediciones de tapas duras recopilatorias, la mayor parte es el prólogo. Sí, el prólogo, las notas o las cartas, uh-huh, o algún tipo de cosa como extra, como algún extra a la edición. Pero la novela en sí no es muy larga. Pero aparte de la novela de Shelley, hay un montón de libros vinculados. Porque Frankenstein es un libro del cual se ha escrito mucho, sí, desde nivel de estudio hasta cómics. Sí. Y hay adaptaciones de cómics muy buenas. Está la de Junji Ito, que es una gran adaptación de Frankenstein, sí, que da mucho terror. Ahora salió una de una italiana que la publicó Monstruos, la editorial, uh-huh, española. Está la de George Best, que es gigante. Es muy bonita también. Está la de Bernie Wrightson, que es el libro ilustrado. Que es el libro ilustrado, sí, que son las planchas de Wrightson, sí, que es un ilustrador increíble. Y bueno, y sin hablar como la criatura como personaje de cómic, obviamente en Creature Commandos. Sí, ahí lo pueden ver. Está The Bride y está The Frankenstein en otra versión. De hecho, la criatura es personaje de Marvel y de DC. Y de DC, sí. Es como Drácula, que aparece tanto en Marvel como en los universos de superhéroes, como ya parte, sí, como casi un superhéroe. De hecho, la criatura aparece en toda la serie de terror de la Marvel de los años 70, que empieza con The Tomb of Dracula, sí, y de Werewolf by the Night.
Frankenstein, creo que se llama Frankenstein solo el título, y que crea este universo paralelo de criaturas fantásticas dentro del universo Marvel. Crea como esta especie del Monster Mash o de este monstruos de la Universal también, que están como el hombre invisible, el hombre lobo, el Drácula y la criatura en este universo también, que después como conocen a Abbott y Costello, conocen a no sé qué. Sí. Es como estos mashups. Ya, y del libro, ensayos sobre Frankenstein. Hay cosas preciosas. Por ejemplo, yo traje acá uno de los mejores para mi gusto sobre las versiones en película de Frankenstein, que es Frankenstein, de Antonio José Navarro y Tomás Fernández, que se llama El mito de la vida artificial. Es un libro difícil de pillar ya a estas alturas, pero es muy buena porque viene con un montón de datos de las películas, las series y apariciones en televisión de la criatura. Así que es un gran, gran libro. Y por supuesto que estábamos hablando antes de los argentinos que tienen algo con Frankenstein. Tienen una obsesión. Sí. Está este catálogo. Borges era muy obsesivo. Borges era muy fan de Frankenstein. De hecho, está este catálogo que se llama El monstruo de Frankenstein, de una exposición que se hizo en la Biblioteca Pública Argentina de Mariano Moreno, el 2018, para el Bicentenario de Frankenstein, que está descargable online. Lo pueden encontrar si colocan Biblioteca Mariano Moreno, Monstruo de Frankenstein, catálogo, aparece. Y hay otro libro que es un ensayo sobre Frankenstein de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que también está disponible online. Son 200 páginas y hay muchísima información y datos sobre la criatura, que es un muy buen ensayo. Y está el libro que ya hemos nombrado, la mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross. De Esther Cross, que además tiene otro libro con otra coautora sobre, ¿cómo se llama? El libro que es sobre toda la imaginería decimonónica científica friki. Sí, creo que se llama Visiones de lo Sobrenatural. Visiones de lo Sobrenatural, sí. No estoy segura, pero es un libro buenísimo porque justamente habla sobre la sociedad secreta de la Inglaterra victoriana, sobre la hermandad prerrafaelita, sobre un montón de cosas. Es un libro muy interesante. Y el libro y este libro, que está escrito como si fuera una novela, es muy interesante. La mujer que escribió Frankenstein. Yo creo que es una biografía novelada sobre Mary Shelley, pero también sobre la criatura y el doctor. Sí. En general, está la fortuna de que hay producido un montón de ensayos. De hecho, hay también, David Scal, que es otro de nuestros ídolos clásicos, tiene un montón de ensayos sobre las películas de Frankenstein. Y hay mucho material, en verdad. Como si uno quisiera empezar ahí a buscar. Aparte de los cómics, las novelas, las películas, las series. Y por supuesto, no voy a dejar de pasar el Penny Dreadful, la mejor criatura de Frankenstein. Me respondiste, pero ya. Vamos a la criatura, porque con Frankenstein pasa algo parecido que con Drácula. Si bien no tiene tantas adaptaciones como Drácula, porque Drácula debe ser el personaje más veces adaptado entre Drácula, Nosferatu y millones. Sí. La criatura y la historia de Frankenstein fue raptada por el cine en el siglo XX. Y fue raptada a partir de la Universal. Creo que hay una versión previa también. Está la versión que ahora se recuperó de Thomas Alva Edison, que es la de 1910 y que es porque además la criatura es como una especie de homúnculo literalmente. Y es la primera vez que se hace como en estas atanores alquimistas. La criatura es un homúnculo en esa novela. Tiene que ver con la alquimia. En esa adaptación. No es con electricidad como en el caso de Whale, que es una cosa que no está en la novela. O sea, la electricidad no aparece. Y que se convirtió en el leitmotiv del... Claro, porque es muy llamativa. Es muy visual y además es muy también prometeica en el sentido como este rayo de Zeus o estas cosas como tan... Como el galvanismo al extremo. Whale lo que hace, toma la novela y le divide en dos películas, básicamente. En Frankenstein y la novia de Frankenstein, que es mi favorita de las dos. Que ya es otra cosa... Y que es una película visualmente, que es una maravilla. Esa película es preciosa. Es preciosa, sí. Y creo que Whale lega la electricidad al mito y lega el look del personaje. Sí. Porque en el libro no es como... Tú le dices a un niño que dibuje a Frankenstein, va a dibujar a Boris Karloff. Sí. Va a dibujar como básicamente la recreación de una especie de... con estos tornillos donde sale electricidad, como esta idea, esta caja que se abre y se cierra en la calota. Sí.
con las cicatrices, con esta idea de que soy un patchwork de cadáveres, pero tienen que notar las cicatrices de las costuras, que eso en la novela tampoco está. De hecho, la criatura de la novela es muy distinta. La criatura de la novela es muy interesante porque una de las maldiciones que se supone que le caen a Víctor es que de todo lo mal, o sea, ya es un mal padre, es un científico cuestionable, etcétera, pero además es un necromante, es un ladrón de cadáveres. Sí. Entonces, existe una suerte de castigo al robar cadáveres y no permitir que esos cadáveres tengan un descanso digno. Y es todo lo que... O sea, finalmente la criatura es también una amalgama de personas que no han podido morir ni han podido descansar en paz, que vienen a buscar venganza casi como después de la tumba, después de muerto. Entonces, y la criatura es básicamente eso, es muy grande, que un poco lo que va a retomar del Toro, es una criatura muy alta. Sí, casi más de 2 metros. Más de 2 metros, de un color básicamente verde cetrino, porque es como de palidez de cadavérica, y con estos ojos acuosos o amarillos que parecen de un depredador, dicen en la novela. Y la nariz está como torcida. Como torcida. Benny Wrightson no le pone nariz. No, le deja las fosas a mí me gusta esa. Esa parece aún más cadavérico. Sí. Efectivamente, da más el aire de cadáver. Si me preguntas a mí, yo creo que, por lo menos en el cine, las imágenes que más hasta ahora, las que más se han acercado a la criatura, es en Penny Dreadful. Penny Dreadful es la mejor criatura, a mi modo de ver, solo como está hecho. Y la de Robert De Niro físicamente se parece. Sí. Esa es la de Kenneth Branagh. Quizás no es tan alto, o no se ve tan alto. Claro. O Kenneth Branagh se ve más alto que la criatura. Sí. Es bonita esa versión porque es como la versión de Penny Dreadful es literalmente todos los diálogos de la criatura son diálogos de la novela. Sí. Todos. Entonces la criatura... Más que lo actúa. ¿Cómo se llama este actor? Rory Kinnear. No, ese señor. Todos los premios. Entonces, claro, la criatura de Penny Dreadful es realmente una criatura quizás tampoco es tan alto, pero tiene las cicatrices en la cara, tiene odio por el creador, y los ojos amarillos. Además, en Penny Dreadful es muy interesante cómo metieron a Frankenstein. Y cómo meten a The Bride también. A The Bride, porque al principio aparece otra criatura. Claro, al principio aparece Proteo, que se supone que es como esta criatura que le resulta bien a Víctor, que le sale bien. Y pensamos todo el tiempo que estamos haciendo spoilers, pero también es una serie antigua. La serie está entera, creo que en Paramount, creo que en esa plataforma. Sí. Y bueno, aparece después la primera criatura, que es efectivamente, él se pone John Clare, como un poeta inglés, que le gustaba mucho. Lee mucha poesía, que es lo que pasa en la novela también con la criatura. Que es un personaje muy romántico. Culto, muy romántico. Muy byroniano, como es la novela, de hecho, por la época. Pero acá como que le sacaron todo ese provecho mítico... Literario, completamente. El personaje habla siempre... de hecho, Víctor también en la novela es un tipo romántico. Me gusta que en la serie Víctor sea casi un niño. Es muy joven en la novela. Y medio andrógino, además. Y muy andrógino, y con todo este rollo con la mamá, arrancándose de la casa, con todo este tema de nunca... Y es una bride muy sexualizada. Es que también es muy interesante eso en la novela, porque se entiende que Víctor, en la novela, nunca pudo conocer mujer, o sea, es virgen todavía, porque matan a la novia en su noche de bodas. Uh-huh. Entonces, se entiende que además es muy bonito porque efectivamente Víctor, siendo virgen, crea una mujer con toda la sensación y fantasía de alguien que no ha conocido mujer. Es como estoy creando algo sin saberlo, que es lo que le pasa también con la criatura. Algo muy moderno, de hecho, lo que pasa hoy día con las inteligencias artificiales. Con estos chicos, sobre todo en Japón, que crean sus novias perfectas. O gente que habla con ChatGPT. Sí. Y que estamos viviendo en el mundo de Frankenstein y nos damos cuenta. Sí. Y Víctor en Penny Dreadful es un tipo muy joven y que crea a una bride que finalmente termina creando una especie de movimiento feminista y como creando una especie de tierra de Amazonas en la cual no necesitamos ningún hombre, los hombres merecen morir, son lo peor. Y empieza un delirio o una escalada impresionante. O sea, todo ese episodio de The Bride en Penny Dreadful está muy, muy bien llevado. Lo recomendamos mucho en el especial de Nosferatu, pero yo creo que Penny Dreadful tiene esa cosa de ser el compendio absoluto de toda esta imaginería y todos estos monstruos decimonónicos en una sola historia que adapta sin adaptarse. Es muy inteligente la serie. Sí. Las toma y creas una serie desde cero en la cual está Drácula. Drácula está 2 veces. Drácula aparece 2 veces, sí. Primero como una suerte de vampiro egipcio y luego como
probablemente, que además trabaja en un museo. Es el curador de animales exóticos de un museo. O sea, Drácula tiene esa pega, tiene que tener esa pega. Y el personaje de Eva Green, que es básicamente Mina / Lucy / todo. Sí. Es como esta también, como me la imagino también como esta especie de Ayesha de Rider Haggard, como esta especie de medium, reencarnación de diosa egipcia. Sí, yo creo que Penny Dreadful básicamente es la mejor adaptación de la Liga de los Extraordinarios Caballeros de Moore. Sin serla, y de la cual Alan Moore estaría orgulloso. Sí. Si es que la vio. Es una gran serie, y justamente todo este episodio de Bride con Victor, toda esta trilogía, Criatura, Victor, Bride, funciona muy bien. O sea, es un muy buen compendio. Y después de la década del 30, que tenemos las películas de John Wayne y los monstruos de la Universal, digamos. Sí. Que es básicamente un universo propio en sí. Sí. Los monstruos terminan apareciendo en las películas, en comedia, y el mismo look. Sí. Y ese Frankenstein, que de alguna manera es el monstruo, me refiero, es como es la versión norteamericana y el look es cultura pop, de las amables Aurora, en todas partes. Pero en la década del 50 y 60 aparece la casa Hammer con Peter Cushing y Christopher Lee, que adaptan su propia versión de Frankenstein. Sí. Porque hay que decirlo, la película del 30 mezcla los personajes de Victor con... El personaje se llama Henry, como el amigo de Victor. Sí, como... No se llama Victor. No se llama Victor. Es como Henry Walton, que lo dejan como Victor Henry. Sí, hacen ahí una mezcla también. Muy parecido a lo que hace el cine con Mina y con Lucy, que las intercambia. Sin embargo, la versión de la Hammer, que es muy libre... Muy libre. Muy libre. Retoma la identidad de Victor Frankenstein, y la criatura de Christopher Lee quizás no es tan icónica como la de Boris Karloff, pero es repugnante. Sí. De hecho, Christopher Lee tiene esta como medalla de ser Drácula y de ser la criatura también. Sí, y la momia. Y la momia, y bueno, Fu Manchu y otras cosas más que Christopher Lee hizo. Saruman. Bueno, Saruman ya. Fue villano James Bond. Ya. No. El mundo es más fome de que murió. El mundo más triste es de que murió Christopher Lee. Christopher Lee. Sí. Además, es un hombre muy tan educado, ¿no? No, todo bien con Christopher Lee. Bueno, y la criatura de Christopher Lee, él dice en alguna parte que quiere hacerla muy triste. Uh-huh. Muy triste, como enojada, como esta idea de que también el enojo es básicamente tristeza mal contenida. Entonces lo que quiere hacer es darle como esta idea de dignidad, y lo logra, pero claro, visualmente no es tan impactante o tan pregnante como la que crea Jack Pierce con la de James Whale. Sí. Sí, que le pasa ese problema. Y después tienes Frankenstein creó a la mujer, que eso ya es un disparate hammeriano. No, maravilloso. Como todo lo que hacía la Hammer, esas cosas. Es desatado nomás, ¿no? Es con un erotismo muy, sin ser explícito, es muy erótico. Sí. Y ahí nuevamente tienes a Peter Cushing, que además tenía una cara de Dr. Frankenstein perfecta. Y es un muy... O sea, Cushing también logra hacer, así como hace un muy buen Van Helsing, como muy heroico, noble, etc. Inteligente, todo. Hace su reverso maligno en Victor Frankenstein, porque realmente es muy malvado. El varón, de hecho es un varón en la Hammer, ¿no? El varón Victor Frankenstein es realmente muy malo. O sea, de hecho, en Frankenstein crea a la mujer, es bastante perverso. Es muy perverso, sí. Y uno logra, gracias a lo buen actor que era Peter Cushing, como verlo en estas dos dinámicas, como del sabio bondadoso y bueno que era como Van Helsing, a este varón perverso de Frankenstein en las novelas, en las películas de la Hammer. Después, en los 70, tienes varias adaptaciones a televisión de Frankenstein. Básicamente la BBC hizo una, también adaptó Drácula, pero ya llegamos a la década del 80, el personaje aparece en un par de películas, el Monster Squad, por ejemplo. Aparece entre medio, aparece Frankenpiedra en Los Picapiedra. Sí. Un montón de, Frankenstein Jr. de la película. Pero hay una versión de Drácula que está basada en una novela que se llama Frankenstein Perdido en el Tiempo. ¿Ya? De Raúl Julia, que tiene viajes en... Sí, es muy trabaja rara Raúl esa. Julia. Que creo que es una novela de Brian Aldiss, si no me equivoco. Brian Aldiss escribió Frankenstein desencadenado. Él, sí. Esa es la novela. Que es una rareza. Es muy rara. Porque es una mezcla entre Frankenstein y
La película la hizo Roger Corman y Volver al Futuro. Sí, de hecho, se supone que en la novela de Aldis, Frankenstein porque hace este juego de palabras entre Prometeo encadenado, Sí. que es un poema de Shelley, con Frankenstein desencadenado. Y lo que hace es una especie como de viaje en el tiempo de Víctor para volver a hablar con él mismo en el pasado y advertirle de lo que va a suceder. Esa película tiene el diseño de la criatura es buenísimo porque tiene costuras, los ojos están armados con partes de otros ojos. De hecho, era el póster de la película. Claro, eran como ojos caleidoscópicos. Ojos caleidoscópicos y cosidos entre. Te da como una cosa. Sí. Y luego tienes la versión, hasta ahora la versión más canónica, que es la de Kenneth Branagh, producida por Coppola, que básicamente es la continuación moral de Bram Stoker's Drácula de Coppola. Coppola no lo quiso filmar, la produjo, ayuda a escribirla, la dirige Kenneth Branagh, pero es más fiel al libro que lo que hizo con Drácula. Sí, de hecho ahí también le colocan como Mary Shelley's Frankenstein, siguiendo Bram Stoker's Drácula de Coppola. Y la criatura de que logra Robert De Niro es una criatura muy interesante. Está muy bien logrado. Es muy buen actor también De Niro. Porque además es una criatura trágica, pero también muy violenta. Sí. Súper violenta en esa que me recuerda un poco como el diseño de la criatura de Jacob Elordi, en el sentido que está llena de harapos. Sí. Está como cubierta con... Como peste, como que tuviera... Como si fuera un leproso. Sí, un leproso, como esa idea. Y también como esta idea de que, así como la criatura está hecha de retazos, la ropa que yo llevo también es una ropa hecha de retazos. Es no es un traje completo, es un traje como parchado. Y es una adaptación que recupera lo que vamos a ver en la película del Toro, que es el inicio y el final en el Ártico. Claro. Y que además tiene lo que hablábamos al inicio, es ese momento donde la criatura aprende. Claro. Que es muy bonito porque es como, de nuevo retoma esta idea del buen salvaje, como de el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esta idea de que si la criatura puede aprender, todos podemos aprender, y retoma esta idea de la escolarización casi como en casa, un poco como no es necesario ir a la escuela, podemos aprender en casa. Sí, homeschooling. Homeschooling de criatura. Además aprende escuchando, aprende a leer. Él tiene el diario de Frankenstein. Sí. Y como el personaje le está enseñando a su novia, él va juntando los sonidos. Claro. Y luego aprende idiomas. Y luego termina... Hay varios saltos en el tiempo en la novela también. Y termina teniendo el cerebro de un genio. Claro, es básicamente como alguien sobreestimulado. Sí. Como alguien que está sobreestimulado y que tiene ganas de aprender. Porque además tiene un cerebro, si bien está podrido. Es una criatura joven, es un niño. Claro, es un niño, como esos niños genios que sobreestimulan, es básicamente eso, como un niño de 3, 4 años que está aprendiendo, que le enseñan y de hecho también es muy bonito dentro de esta idea como efecto Mozart, que escucha al ciego tocar violín. Sí. Y que eso también lo estimula, como escucha música clásica. Descubre la belleza a través de la música. Descubre la música clásica y descubre como lo hermoso. De hecho, la gente el ciego, el hijo, la prometida, le descubren el mundo, básicamente. Uh-huh. Es la música, son los idiomas, es el cariño de una familia también, que no tiene la criatura. Es como él ve que se quieren, que estas personas se cuidan. Entonces es muy cruel la contraposición en que yo estoy despojado de todo, pero estas personas tienen todo. Y la posición en la que está él, porque básicamente él está como un como una invasión del hogar. Él está escondido, mirando, los ayuda. Es como una especie de ser férico, porque les deja comida, les deja leña, les parte la leña, se las deja ahí, les deja comida también, pero claro, siempre de lejos y siempre con el miedo de que lo rechacen por cómo se ve. ¿Qué es lo que finalmente ocurriendo? Claro. Porque insistimos, esta es una historia muy triste, una tragedia. Es doña tragedia. Es una tragedia tras otra, en verdad. Fíjate que me acordé ahora en la conversación que hubo otra película en los años 80, no sé si te acuerdas, que era The Bride, que era Sting. Sting era el Dr. Frankenstein. Jennifer Beals, la actriz de Flashdance, era la novia, y no me acuerdo quién era la criatura. Pero básicamente también jugaba con un triángulo amoroso en el cual Sting, el Dr. Victor Frankenstein, creaba una criatura perfecta, que era una novia de la cual él se enamoraba.
¿Qué es lo Y él escapaba con la criatura con la nueva criatura mientras el monstruo trataba de... Sí, que es lo que pasa en Penny Dreadful también. El doctor crea una novia perfecta y se enamora de ella. La hace como a su imagen y semejanza de él, no a la de la criatura. Que es como, no tiene ninguna cicatriz visible. Claro. Es rubia. Que es distinto a lo que plantea el tráiler de la película de Maggie Gyllenhaal, que es como un pastiche la película. Sí, se ve interesante porque me recuerda mucho, hay una película buenísima de los 50 que se llama El cerebro que no podía morir. Uh-huh. Y es una cabeza cortada de una chica que rescatan en un accidente de auto y que el doctor que la rescata se termina enamorando de ella, pero ella lo único que quiere es básicamente morir porque no quiere seguir como una cabeza sin cuerpo. Así que veo que pasa eso en la película vi el tráiler, es como, me recuerda mucho eso. Tiene una cosa también como de la criatura escapándose con esta cabeza un poco a lo Bonnie and Clyde, como cometiendo crímenes. Se ve interesante, a ver qué arman. Además Christian Bale, que además es un actor súper versátil. Sí. Con esta relectura de la criatura según Jewel, ¿no? Con los tornillos en la cabeza. Con las cicatrices en el cerebro. Sí, no en el cerebro, en la calota. La cabeza cuadrada, como claro, la cabeza a mí cuadrada. me encanta. Yo insisto que a mí el diseño del cine que nos regaló Mino, lo encuentro uno de los mejores diseños ever y reinterpretaciones. Encuentro que la versión del monstruo que nos dio el cine en los años 30 es mejor que la versión que nos dio Drácula del cine. Sí. Es que es demasiado icónico. Como dices tú, o sea, a alguien le pides dibujar la criatura y va a ser los tornillos, las cicatrices, la cabeza cuadrada. El Beatle y el... El Beatle y los zapatos... Los zapatos de suela grande, la manera grande. de caminar recto, así. Como... Claro. Es muy como también estaba esta serie de los Munsters, donde estaba esta criatura Frankenstein, que era el papá y que vivía con Lily Munster, que era una especie de vampiro también. Sí, porque el papá de ella era Drácula. Era Drácula, claro. Sí. Que era que era un abuelo genial, el abuelo Munster. Bueno, y los Addams, Largo también es... Largo es otro criatura. Es otro hijo de la criatura. Sí. Y bueno, hablábamos de la versión de los Picapiedras, que siempre me acordaba. Frankenstein, y acá lo traducían como Frankenpiedra. Sí. Oye, y de la película del Toro, ¿qué esperas? Yo espero básicamente hermosos vestuarios, escenarios. Me llama mucho la atención este juego que quiere hacer Del Toro con Mia Goth como madre de Víctor y como la prometida de Víctor. Sí. Eso me parece interesante como esta idea media incestuosa que está insinuada en la novela. Sí. Y que además juega con esta idea de las mujeres que no estaban muy representadas en la novela y que quizás ahora las van a poner un poco más. Y con el juego muy bonito que hace Del Toro siempre con los colores, con el uso del color, del vestuario de los personajes, esta idea de un Víctor que no nos va a caer bien, que no va a ser simpático, va a ser un científico que va a intentar que empaticemos con un poco lo que hace Del Toro, empatizar con el monstruo. Y también tiene esta cosa que tuvo la última versión de Nosferatu, de no mostrar tanto al monstruo. Le hemos visto a Elordi solamente los ojos, que ha sido muy bonito también. Y va a estar tapado, va a tener tapada la cara. O sea, eventualmente lo vamos a ver, yo creo que en el tercio final de la película. Pero es lo que pasa. En la versión de Nosferatu, la última, el monstruo, el vampiro está difuminado casi toda la película. Sí, es solamente sombras y la voz. Y la voz, claro. Y es que básicamente la idea de los monstruos es esa, como es peor la imagen que nos creamos de ellos mismos que cuando los vemos, en verdad. Entonces, como pasarlos como a la materia o dejar tan evidente que existen desde el principio, creo que va a ser ese juego más bien, de nuevo, demostrando que Víctor es el monstruo. Oye, y como lectora, ¿qué te pasa con la vigencia que tienen estas criaturas? Que, o sea, estamos en lo que yo decía el prólogo, estamos en el 2025 y tenemos 4 adaptaciones, 2 y 2 de los 2 íconos. Y viene la del hombre... Bueno, el hombre lobo no, es más folclórico. Vamos a ver ahí qué pasa con Hombre Lobo de Aaron Taylor Johnson. Sí. Es muy bonito. David Scull creo que era Hollywood Gótico, dice que la mayoría de las... en épocas de recesión o épocas de crisis, los monstruos surgen. Entonces, justamente, no es curioso que estamos en una época compleja con crisis económica o crisis mundial y aparecen
monstruos clásicos otra vez. O sea, hemos tenido sucesivas apariciones de monstruos a medida que hay en el mundo sucesivas crisis también. Entonces, va a ser inevitable que aparezcan porque funcionan como monstruos en general, como sombras de los humanos, como sombras en el sentido junguiano, como este lado oscuro que no vemos o este lado que tenemos como apagado, como que no queremos, y como dobles especulares también, como qué es la criatura Frankenstein o los vampiros o los hombres lobo o las momias, o sea, es eso. Y son historias tan arquetípicas que siempre hay una nueva cosa que decir. O sea, por criatura. ejemplo, The Bride en la película James Whale es una momia también. Uh-huh. Tiene ese look de momia egipcia tan clásico. Entonces, se van a seguir reincorporando y muchos de los monstruos clásicos funcionan como esa parte de nosotros mismos que no estamos viendo. Y que por eso también ahora está como el auge del gótico escrito por mujeres, o este neogótico por Mariana Enrique, Liliana Colanzi, o tanta gente que está escribiendo novelas de monstruos o cuentos de monstruos muy clásicas. Oye, dijiste que tú habías ido a la exposición en Argentina y hablar del rollo que tienen los argentinos con Frankenstein. Sí. ¿Qué tal fue esa exposición de los 100 años allá? Fue una exposición hermosa porque tenían libros originales, libros de la biblioteca de Bioy Casares o de Borges, de Frankenstein. Había muchas versiones de pósters de la época cuando se hizo la película de James Whale y muchas recreaciones de gabinetes de científicos, como con microscopios antiguos, etc. Entonces lograron recrear muy bien como este ambiente decimonónico de la novela, como esta idea de científicos creando vida. Además que Buenos Aires es una ciudad tan decimonónica, ¿no? Sí, tiene una cosa como... Sí. Uno entiende que esa obsesión de los argentinos con esta criatura. Te tengo que hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Viste el Drácula de Luc Besson? No la he podido ver todavía. ¿Qué tal? Hay cosas que a mí me gustaron de la película. Ahora a mí me gusta mucho ese actor, en verdad. Encuentro que él es un gran actor. Él está muy bien. Hay cosas que no me gustaron nada, pero es tan exagerada la película. Yeah. Es tan colorinche, tan Luc Besson, que yo como que salí odiándola, pero ahora con el tiempo como que la terminé amando. Pasa eso con las historias que a uno le gustan, básicamente. Uno ve todas las... Yo por lo menos consumo... Cada vez que hay una adaptación de una de estas dos novelas, caigo. Sí, la vas a ver igual, claro. Sí. Bueno, Bernardita, se nos pasó volando la hora. Y por este viaje, por nuestra criatura favorita. Porque hay que decirlo, es la criatura favorita. Es la criatura favorita de niños y niñas. De niñas y niñas y de la ruta secreta. Muchas gracias por esta conversación y por aclararnos dudas como la diferencia entre la edición. Eso no te pregunto. Mira, una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la edición de 1818 y 1831? La de 1818 es mucho más cruda, tiene partes... toda la parte de los asesinatos es mucho más cruenta, más terrible. Y... hubo muchas críticas a Mary Shelley porque tenía muchas faltas de ortografía en la novela de 1818. De hecho, Shelley le corrige a mano muchas de las faltas de ortografía y en eso se basó la gente para decir que en realidad la había escrito Shelley, Percy y no ella. Pero cuando uno revisa porque se puede ver en internet. Son correcciones tipográficas. Sí. Como también hay que pensar... Nunca se mete en la historia. Nunca se mete en la historia y también esas correcciones después se arreglan para la del 31. Entonces, en verdad, si tienen la suerte de leer el Frankenstein anotado de Klinger, ahí están como justamente puestas las diferencias entre una y otra. Pero la del 31 es la que finalmente Mary Shelley en vida corrigió y pidió que fuera esa. Yeah. Claro. Y la otra es más cruda, básicamente. La otra es más cruda, más violenta. Y cambia, en una es la hermana adoptiva y en la otra es una prima. Claro, en el fondo, como está esta cosa medio incestuosa también, que lo dijimos antes con el tema de la mamá y el tema de esta prima que se llama Elizabeth Lavenza, que tiene de nuevo esta cosa exótica como de alguien italiano en Suiza, esta cosa rara que de hecho después hay un libro que retoma la historia de ella, de Elizabeth Lavenza, que es muy bueno, lo recomiendo. Como esta especie de prometida que Víctor fuerza y que tiene que quedarse con él y
crear a una criatura obligada por Víctor, más que... Porque básicamente la edición de 1818 es una niña que adopta a la familia. Claro, es una especie de niña sirvienta, Sí. que cumple un poco esta función como estos niños adoptados que en realidad estaban un poco como para complacer a la familia. Es una niña que adopta a la familia. Y en la del 31 es prima. Y en la del 31 es una prima lejana. Es una prima lejana, claro. Entonces Claro. la del 18 quedaba como una cosa, está con la hermana y acá ya Está con la prima. está con la hermana que es y un poquito de nuevo, más claro, aceptado. y está con la hermana, pero no esta hermana que no es como un igual, que funciona como una sirvienta. Sí. Con esta idea de nuevo esta idea de Víctor siendo como este conde, o en este caso el varón que lo retoma después la Hammer, como alguien de una familia aristocrática en la cual se termina casando como casi con la servidumbre, entre comillas, como esta hija adoptiva que cumple, que en la novela que estoy contando la ponen como Víctor es una persona mala, entre comillas, le adoptan a esta niña para que lo controle y lo calme y lo deje tranquilo. Lo humanice. Lo humanice, claro. Oye, curioso cómo se repite el nombre de Elizabeth Erzsébet en toda esta... En toda la historia. En toda esta historia. Bueno, no hay una Elizabeth en Drácula, pero como que Coppola canonizó que Elisabetta era el nombre Elizabeth era el nombre, claro. de la novia, de la condesa Erzsébet. Bueno, Elizabeth e Isabel es el mismo nombre. Hay un tema con ese nombre. Sí. Son nombres como Canónicos. pesados. Sí. Así que si usted va a tener Sí. una hija y le va a poner Elizabeth, Piénselo. piénselo. Son nombres que atraen criaturas de la noche. Bueno, ahora sí, con esta coda, con la Sí. pregunta que se nos había ido, despedimos este capítulo. Frankenstein, disponible en muchas ediciones y traducciones en prácticamente todas las editoriales, desde versiones muy económicas hasta carísimas en tapadura, con estudios e ilustraciones. Acaba de salir una de Minotauro, ilustrada por ¿Tomás Hijo? No. Tomás Hijo, Sí. que ya hizo la de Drácula, Sí, que está muy bonita. que es, si se quieren regalar un lujo, regálense esas ediciones. Creo que todavía la de Drácula creo que llegó este mes, la de Tomás Hijo, y la de Frankenstein acaba de salir en España, así que debería estar llegando Para Navidades. para Navidad, pero es un regalazo que se lo quieren Sí. hacer. Sí. Además que como los derechos están libres, pueden encontrarlos en bibliotecas online y depositorios legales de PDF libres, valga la redundancia. La película del Toro en Netflix desde finales de octubre y The Bride a inicios del próximo año. Soy el emisor Francisco Ortega, escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. También nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos en Instagram en @larrutasecreta. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. La Ruta Secreta.